Cementerio de Imperios es el título de un libro publicado en 2010 sobre Afganistán. La premisa del libro, escrito por David Espy, un abogado y analista estadounidense que fue asesor del presidente Ronald Reagan, es que muchos imperios han tratado de conquistar Afganistán, pero nadie ha podido, a fin de cuentas, tener éxito. En la antigüedad trataron de dominar el territorio que hoy es Afganistán los persas, griegos, árabes, turcos y mongoles. Aunque victoriosos al principio, todos fallaron a largo plazo. Los ingleses fracasaron en una guerra que duró de 1839 a 1843 y una vez más en 1919. Los rusos ocuparon Afganistán de 1979 a 1989, pero tuvieron que salir con la cola entre las patas. Ahora muchos se sorprenden que Estados Unidos haya salido de la misma forma, como si la historia no se hubiera repetido, como si hubiera algún poder en la tierra que realmente pudiera imponerse sobre las montañas impenetrables y los inviernos imperdonables, pero más que nada el tribalismo afgano que no permite que haya un poder central que lo controle todo. Cito un fragmento del libro. A pesar de que a menudo usan las herramientas de la modernidad con frecuencia en forma eficiente, ellos, es decir, los afganos, se oponen fundamentalmente a la idea de la modernidad. La modernidad hace inmorales a las mujeres y los hombres codician el dinero en vez de vivir por el honor y el Islam, principios que ellos consideran el fin apropiado de la existencia. En otras palabras, no hubiera habido dinero suficiente ni ejército capaz de cambiar lo que ni el tiempo ni la modernidad han transformado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta que va a aparecer en su pantalla. La etiqueta es Conclu Afganistán, Conclu Afganistán. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. La atmósfera alrededor de la Casa Blanca, que pasaba por una buena racha, ha cambiado en cuestión de días. Hasta hace poco más de una semana, Biden comenzaba a cantar victoria por la aprobación en el Senado de su proyecto de ley de infraestructura. Y con la pandemia medianamente controlada, su objetivo de vacunación del 4 de julio tenía cierto sabor a misión cumplida, pese incluso a que la renuencia de millones a vacunarse ha provocado otra vez su propagación. Pues todo eso cambió y Biden está sintiendo el costo, y de algo de eso se habló en la entrevista que le concedió a George Stephanopoulos de ABC este miércoles. Sin embargo, para muchos, la verdadera noticia fue que Biden diera una entrevista. La de Stephanopoulos fue solo la novena que el presidente otorga a un medio desde que asumió hace 7 meses, según estadísticas del reportero de CBS Radio, Mark Knowler, lo cual, según Knowler, está muy lejos de las brindadas por sus predecesores. Obama había concedido 133 entrevistas a esta altura de su primer mandato, mientras que Trump había dado 50. En esta entrevista, Biden respondió a las críticas por la respuesta de su gobierno a la crisis en Afganistán y sugirió que los efectivos militares podrían quedarse hasta evacuar a todos los estadounidenses. Michael Roa tiene el informe. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Hace un mes, la Casa Blanca no anticipaba que el Talibán se hiciera tan rápido con el control de Afganistán tras la retirada de los efectivos militares estadounidenses. Pero este miércoles, el presidente Joe Biden reconoció en una entrevista con la cadena ABC que no podía anticipar el caos que se produjo en el aeropuerto de Kabul, donde cientos de personas se arrojaron a la pista para intentar tomar un vuelo tras la caída de la ciudad en manos de los talibanes. But we've all seen the pictures. We've seen those hundreds of people packed into a C-17. We've seen Afghans falling. That was 4 days ago, 5 days ago. What did you think when you first saw those pictures? What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did.
So you don't think this could have been handled, this actually could have been handled better in any way? No mistakes? No, I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. I don't know how that happened. So for you, that was always priced into the decision? Yes. Biden dijo que la presencia militar estadounidense en Afganistán podría continuar incluso después del 31 de agosto, fecha límite establecida por la Casa Blanca para completar el retiro de los militares estadounidenses. Sin embargo, en el Pentágono insistían este jueves en que este plazo no ha cambiado. No ha habido una decisión para cambiar la fecha límite y estamos enfocados en hacer todo lo posible dentro de esa fecha límite para sacar a la mayor cantidad de personas posible. Si hay una decisión de cambiar esto, obviamente requeriría conversaciones adicionales con los talibanes también, pero no creo. Al término de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca informó que al menos 7,000 personas han sido evacuadas de Afganistán. Aunque hay aproximadamente 5,200 efectivos en Afganistán para coordinar y proteger los traslados hacia el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, el Pentágono admitió este jueves que las tropas aún no están siendo usadas para este propósito y por el momento la prioridad es el control del aeropuerto. Michael Roa, CNN, Washington. Y el tema de Afganistán es precisamente el que quiero tratar con mis invitados. Le doy la bienvenida a Rocío Vélez, ella es estratega republicana. Y del otro lado, Héctor Carballo, estratega también del Partido Demócrata. Gracias a ambos por acompañarnos y bienvenidos. Recordemos que la guerra en Afganistán empezó con un presidente republicano. El máximo de tropas se alcanzó durante un presidente demócrata. El diálogo con el talibán se realizó con la aprobación del último presidente republicano y este presidente demócrata tomó la decisión final de salir del convulsionado país. Dicen en mi tierra que tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y les pregunto para empezar, empiezo contigo, Rocío, ¿tienen ambos partidos la culpa de la forma como terminó la misión de Afganistán? Bienvenida. Muchas gracias. La responsabilidad es compartida, definitivamente. Yo recuerdo cuando del Partido Libertario Ron Paul decía hace 10 años en un discurso en el Congreso que era necesario, ya había pasado una década desde que estábamos en Afganistán y en aquel momento todo sucedió luego de septiembre 11, todos estábamos, ¿verdad?, en una misión común para pelear contra los actos terroristas, Al-Qaeda, todo este tipo de cosas, pero ya cuando ya había pasado los 10 años, siempre hubo esa nube de, como tú muy bien lo reseñabas al principio de tu programa, que no importa, o sea, los rusos, quien haya ido, se ha encontrado con la misma situación y con la misma pared. Lo que preocupa es... Sí, adelante, continúa, por favor. Sí, no, disculpa. Lo que preocupa es cómo termina todo esto, porque si bien escuchamos en la entrevista, Biden estaba hablando de que no se podía anticipar ese tipo de cosas, pero en julio había dicho que estaban preparados para obviamente retirar las tropas. O sea que ha habido mucho mensaje mixto y definitivamente esa entrevista fue desastrosa para la Casa Blanca, para el presidente Biden. Así que, pues sí, todo es compartido, pero en este momento se ve muy mal para el presidente Biden. Sí, y bueno, qué bueno que tocas este punto porque de eso le quiero preguntar a Héctor. Héctor, ¿no debería de haber sabido el presidente Biden con todas las fuentes de inteligencia a su alcance que el ejército afgano no iba a resistir el avance del talibán y que el país iba a caer en cuestión de días en vez de meses una vez que se diera la retirada de Estados Unidos? Mira, el problema es el siguiente. No es solo el hecho de que todos los dos partidos principales de Estados Unidos y las diferentes administraciones fueron culpables de no hacer la labor que se esperaba de ellas. Porque aquí no solo era una labor militar, sino era una labor política social. Nosotros hubiéramos podido consolidar a un país como Afganistán, porque Afganistán no es peor ni mejor que los demás países de la zona. Lo que ha sucedido... Podido, Héctor.
No, es que mira, eso de que nadie ha podido y que nos remontemos a los ingleses y que veamos lo de los rusos. Mira, cuando los rusos entran en Afganistán, invaden a Afganistán y la ocupan, Estados Unidos gastó millones y millones de dólares en armamentos que se le dieron a los mudallíes, que fueron al fin y al cabo los que después organizaron Al-Qaeda, que fueron los que respaldaron a los talibanes al final. Ese fue nuestro primer una guerra satélite. Ese fue nuestro primer desastre. Este desastre ahora es el desastre final. Sí. Pero el haber considerado en aquel momento que teníamos que armar a todas esas personas que eran nuestros enemigos, nada más que para el hecho de que vencieran a los rusos, fue algo funesto. Y en estos momentos, bien, sí, bueno, lo que se ha hecho ahora voy aquí al momento, que es lo que me preguntas. Esto es un desastre todavía peor. Esto, lo que ha sucedido en los últimos meses, es un desastre peor todavía, porque es un desastre que va en contra de la posición internacional de Estados Unidos. La imagen que Estados Unidos ha tenido siempre de tomar las decisiones que tenía que tomar y sobre todo de ser fiel a sus amigos, de ser fiel a los que lo apoyaron, se ha ido por el suelo. En este momento, la imagen de nuestro país está en el suelo. Y ha sido porque... Es un punto muy, muy valioso, Héctor, y de eso le quiero preguntar a Rocío específicamente. ¿Con qué cara va a ir Estados Unidos cuando hay otro conflicto en alguna parte del mundo a decirle a los ciudadanos de ese país que colaboren con él, sea en traductores, sea como choferes, sea como mensajeros? Eso complica la situación de Estados Unidos a nivel internacional profundamente, ¿no, Rocío? Rafael, cuando veía las imágenes hoy del ejército británico, de miembros del ejército francés yendo, obviamente, en el aeropuerto con el desastre y el caos que había, y entonces estando ahí para sus compatriotas o para sacar a otras personas, esa imagen entonces de nosotros y de nuestras Fuerzas Armadas me parte el alma, primero porque conozco veteranos que han ido a Afganistán y la gente que ha contribuido en estos pasados 20 años, ¿verdad? Además de la contribución también de nosotros los contribuyentes en dinero en tax, los 300 millones de dólares que se gastaban diariamente en Afganistán, dejarle el armamento que le hemos dejado allí por, ¿verdad?, al talibán. Pero lo peor, y esto estoy de acuerdo con Héctor, es esa imagen de nosotros dejar a miles de norteamericanos abandonados, pero también a nuestros aliados, porque cuando ellos están allí ahora mismo se deben sentir como, pero ¿con qué cara voy a ir yo ahora? Si traicionados, ¿no? Otro conflicto, no tenemos cara. Sí. Aprovecho para preguntarte otro aspecto fundamental también de los últimos años y tiene que ver con el lado republicano, Rocío. Hay un reporte de la revista Insider que indica que el Comité Nacional Republicano borró una página en su sitio de internet que elogiaba al expresidente Trump por su acuerdo de paz con el talibán, aunque el partido indicó después que era cuestión de mantenimiento de la página y no un intento de borrar la historia. También hay que recordar, hay una foto donde está el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, pues retratándose con uno de los cabecillas del talibán. Y te pregunto, Rocío, ¿fue ingenuo el presidente Trump al intentar negociar con los talibanes? Hay que recordar que también tomó la decisión de reducir el número de tropas de 14,000 a 2,500, ¿no? Mira, yo no creo que haya sido ingenuo. Yo creo que es que esto que está sucediendo, yo no estoy en desacuerdo con el presidente Biden en la decisión de que ya nos teníamos que retirar de Afganistán. Trump también tenía la buena idea. Y si Mike Pompeo, y si fueron a llegar a acuerdos, o se iban a llegar a acuerdos, habían dicho que iba a haber un panel de 3 mujeres, hasta de consejer, una que era councilwoman en Afganistán, para que fuera parte de la mesa redonda a llegar a los acuerdos en últimas instancias. De eso todavía hay evidencia. El que haya hecho eso el partido, ¿verdad? El comité del partido,
pues yo espero que no lo haya hecho porque se sienta avergonzado, porque piense que eso le va a costar políticamente hablando, porque eso está en récord. El Partido Republicano y el presidente Trump había anunciado el retiro de las fuerzas de Afganistán. Primero el Pentágono lo sentenció y dijo, no hay tiempo para eso, no se puede hacer en este momento, lo postergó varias veces. Así que no creo que por eso es que hayan bajado eso de la página, pero en el día de hoy a lo mejor no les convenía. Sí, no, la óptica, sobre todo la óptica, hay que estar muy pendientes de los tiempos. Voy con Héctor ahora. Héctor, ¿qué opinión te merece el hecho de que el exsecretario de Estado Mike Pompeo diga ahora que el presidente Biden está ejerciendo el poder con debilidad cuando él mismo fue quien se reunió con un cabecilla del Talibán para lograr un acuerdo? ¿Hizo bien o hizo mal, Héctor? Yo considero que fue un error, porque yo con los talibanes no considero que se debe nunca pactar. Creo que es un grupo terrorista, creo que es un grupo que es enemigo de nuestra nación. Y yo nunca hubiera estado de acuerdo con esa reunión. Pero al mismo tiempo te digo una cosa, el acuerdo de Doha, que es del que estamos hablando, en el que estuvo Pompeo, nunca llegó a terminarse. Porque en el acuerdo se planteaba que después de esa conversación, para llegar a cumplir el acuerdo, el Talibán y el gobierno de Afganistán tenían que acordar todos los pasos a seguir para después de todo eso salir. Es decir, que al fin y al cabo no era una camisa de fuerza para que el presidente Biden tuviera que salir ahora o dentro de un mes o dentro de 2 meses. Y yo creo que la salida tenía que ser cuando fuera segura, cuando no creara lo que está creando en estos momentos. Y eso fue lo que no se cumplió. Por eso veo y lo respaldo al senador Bob Menéndez y a la mayoría casi completa de los senadores demócratas y republicanos que quieren pues ir a un hearing a todos los funcionarios que han tenido que ver con estos acontecimientos para que respondan ante el Senado y ante el país de qué fue el desastre que estamos viendo. Y señores, no es lo que ha pasado, es lo que va a seguir pasando. Hay miles y miles de personas alrededor del aeropuerto. Los están golpeando. Eso es horrible. Es horrible. Me quedan unos 15 segundos para cada quien y les quiero preguntar si dentro de su opinión hay manera de alguna forma de salir airoso de esta situación para Estados Unidos o por lo menos rectificar algo de lo que ya se ha hecho, esta crisis aguda. Voy contigo, Rocío, en 15 segundos. Mira, esto abre un campo y una oportunidad para China y para todos los preciados metales que de verdad están en Afganistán. Lamentable el caso y lo que ha sucedido, porque solo por tener unas buenas fotografías y una situación para el 20 aniversario de septiembre 11, se hizo algo precipitado. Muy bien, Héctor, voy contigo. 15 segundos, por favor. Fue lamentable lo que ha pasado. Va a ser muy difícil poder tratar de resolver algo. Creo que básicamente el problema de los seres humanos que están ahí tenemos que resolverlo, sea como sea, porque lo que estoy viendo que van a dejar a todo el mundo a indefensos, se van a concretar a llevarse los funcionarios y en todo el país hay miles y miles de personas escondidas huyéndole al talibán. Le agradezco profundamente a Rocío Vélez, estratega republicana, y Héctor Carballo, estratega del Partido Demócrata. Gracias a ambos por su participación en el programa. Marcamos una pausa y al volver en conclusiones, ley Sharia, ¿qué es? ¿Y por qué su estricta aplicación una vez más en Afganistán tiene tan preocupados a los defensores de los derechos humanos y de la mujer? Haremos un análisis. Y más adelante, ¿qué hacer con los miles y miles de refugiados afganos? ¿Qué países estarán dispuestos a darles refugio? Les adelanto que hay varios latinoamericanos. Volvemos con más aquí en Conclusiones.
Afganistán está una vez más en las manos del Talibán. Al igual que en 1996, los miembros del grupo fundamentalista asumieron el poder en un país que ha visto escenas de caos en los últimos días. Durante el gobierno de los talibanes, entre 1996 y 2001, eran habituales las golpizas brutales, las amputaciones y las ejecuciones públicas. Las mujeres estaban en gran parte confinadas en sus hogares. El adulterio femenino, la homosexualidad y el rechazo del Islam eran considerados delitos castigables con la pena de muerte. Ahora los militantes se presentan a sí mismos como diferentes del pasado, más progresistas, inclusivos y moderados de lo que fueron hace 2 décadas. Afirman que están comprometidos con el proceso de paz y prometen un gobierno inclusivo sin represalias para sus enemigos políticos. Y además aseguran que las mujeres desempeñarán un papel importante en la sociedad y tendrán acceso a la educación. ¿Será cierto? Sin embargo, tras la llegada a Afganistán del cofundador y vicelíder del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar, cada una de esas promesas se ha visto condicionada por un recordatorio de los valores fundamentales de los talibanes, una interpretación estricta de la ley Sharia. Y según varios expertos, esta interpretación no se ha modificado drásticamente en 20 años. Esta es una señal de que la influencia de la vieja guardia del Talibán no ha disminuido. Y a todo esto, ¿qué es la ley Sharia? La palabra Sharia significa un camino que lleva al agua. En su conjunto, es un código de conducta que rige la vida moral y religiosa de los musulmanes con normas que influyen desde cómo practicar la fe, las plegarias, hasta los ayunos o donaciones a los pobres. Está basado en el libro sagrado del Islam, el Corán, y la vida del profeta Mahoma, y abarca además cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la herencia y los castigos por delitos. Hay distintas versiones de la Sharia y su interpretación varía en los países islámicos. Es precisamente el tema que voy a tratar con mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Najela Morales, activista de la comunidad musulmana en Estados Unidos, quien nos acompaña desde Dallas, en Texas. Bienvenida a Conclusiones, Najela, gracias por estar con nosotros. Entiendo que eres mexicana, ¿no? Salam alaikum, que la paz esté con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, soy mexicana, hueso colorado, claro que sí. Sí, tengo que admitir que es fascinante tenerte en el programa porque en mi vida, y mira que he viajado en México de norte a sur, por todas partes, yo creo que debes de ser como la tercera o cuarta persona que practica el Islam. Así que es muy interesante tenerte en el programa y te digo bienvenida una vez más. Cuéntame, hay mucho que se dice sobre el Islam, mucho que se dice sobre la ley Sharia, y por eso queríamos tener a alguien como tú en el programa para que nos digas exactamente desde tu perspectiva, y tú que eres practicante, ¿qué es la Sharia, Najela? ¿Cómo se aplica? Bueno, primeramente sí, como bien dices, hay muchos misconceptos, hay muchos mitos. La ley Sharia es básicamente un código detallado para nuestra conducta. Y como bien dijiste al principio, esto nos enseña a cómo llevar nuestras vidas día a día, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y a lo que me refiero es, pues la ley Sharia nos enseña cómo rezar, cómo actuar con el prójimo, pero esto es basado tenemos 4 escuelas de jurisprudencia en torno a la ley Sharia, y pues todo el mundo interpreta diferente. Una de las cosas que tengo que recalcar es que, pues, una cosa es el Islam, que es basado en el Corán y en los hadiths, la sunna del profeta Mohammed, que la paz esté con él, y pues obviamente cultural, ¿no? Hay mucha cultura que a veces se mezcla, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, sí, pasa en todas las religiones. Ahora, hay algo muy interesante sobre la ley Sharia. Se supone, por ejemplo, que Irán es un país que se rige con la ley Sharia. Se supone que Arabia Saudita es otro país que se rige con la ley Sharia. Sin embargo, las interpretaciones son muy distintas. Y esto
no es por hablar del Islam, esto pasa en todas las religiones, las aplicaciones de los reglamentos varían de país con país. Conforme a lo que has visto en los últimos días en Afganistán y el proceder del Talibán, ¿te preocupa una aplicación estricta, fundamentalista, extremista quizá de la ley Sharia? Pues obviamente que tenemos que asociar una cosa, no podemos asociar una cosa con la otra, pues hay individuos, como acabas de decir, que no practican lo que es la religión por lo que es, sino es basado en control, ya sea político, muchas cosas a veces no rigen como deben de ser, y pues nuevamente sí se mezclan. Que hay preocupación, obviamente, pero también queremos ver que estos 20 años no hayan sido en vano, ¿no? Que estos 20 años haya sido un cambio y como dijo la introducción, que pues sí, estamos escuchando. De hecho, yo estaba hablando con una hermana de Afganistán y dice que no hay, en realidad no hay nada que haya sangre derramada en estos días, que se ha visto un cambio muy notorio. Y el simple hecho que las mujeres puedan continuar, las niñas puedan continuar, ir a la escuela, obviamente que en este código de Sharia estamos hablando de que nos cubramos, de que practiquemos lo que es el hijab, el velo, y es lo único que están pidiendo por ahora, que es lo que he escuchado. A ver, déjame asegurarme de que te escuche bien, Nahela. ¿Dices que no ha habido derramamiento de sangre en Afganistán en los últimos días? Bueno, hasta ayer en la mañana que yo hablé con una chica en Afganistán, me dijo que no había que era mucho, era los medios alterando la nota, pero que en realidad todo era pacífico. Y pues obviamente lo que vende, ¿no? La noticia. Bueno, lamento contradecirte, Nahela, pero nuestros equipos que se encuentran en ciudades como Kabul han visto derramamiento de sangre, muy lamentable, por cierto. Y bueno, y el mundo entero ha visto las escenas caóticas que han ocurrido en el aeropuerto. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente. Obvio. Sí. Bien, déjame preguntarte lo siguiente. Estás hablando sobre la educación de las mujeres. En los últimos 20 años se ha permitido que las mujeres vayan a la universidad, que tengan oficios, que ejerzan sus cargos. Esto está a punto de desaparecer. Nos queda aproximadamente un minuto, Nahela. ¿Qué tanto te preocupa esa situación a ti? Pues obviamente que nos preocupa porque en sí el Islam nos dice que todo ser humano, mujer o hombre, musulmán, tiene derecho a la educación. De hecho, la primera palabra que fue revelada en el Corán es Ikra, que quiere decir leer. Así es que nuevamente eso es cultural, no tiene nada que ver con la religión en sí, y pues sí preocupa porque sabemos que la educación es extremadamente importante en cualquier país y lugar del mundo. Sí, muy bien, le agradezco a Nahela Morales, activista de la comunidad musulmana en Estados Unidos, nos acompañaba desde Dallas, Texas. Gracias, Nahela, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Bien, y al volver a conclusiones, la crisis en Afganistán provoca un reto enorme para la comunidad internacional. ¿Qué hacer con los afganos que se han visto forzados a huir? Volvemos. El gobierno de Joe Biden le pidió a los empleados de los servicios de inmigración que se ofrezcan como voluntarios para tareas de apoyo en la reubicación de los afganos que ayudaron a Estados Unidos. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, le dijo a CNN que el Departamento de Defensa podría reubicar a hasta 30,000 afganos y señaló que Fort Bliss en Texas y Fort McCoy en Wisconsin tiene capacidad para albergar los otros países que podrían recibir ciudadanos afganos con sus planes actuales de reasentamiento. Son Reino Unido y Canadá con 20,000 personas cada uno, Macedonia del Norte 450, Irlanda 195 y Costa Rica a 48. Este jueves, el Ministerio de Defensa de España informó a través de Twitter que arribó al país el primer avión con personal español y colaboradores afganos provenientes de Afganistán. Ya en América Latina, el gobierno de México informó que ofrecerá refugio a los ciudadanos afganos que así lo soliciten, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se le dará prioridad a mujeres y niñas. En Chile,
El presidente Sebastián Piñera anunció que su país recibirá especialmente a afganas que se han dedicado a promover los derechos de las mujeres y que se sientan amenazadas, acogiéndolas a ellas y, por supuesto, a sus familias. Y Ecuador, por su parte, también se mostró dispuesto a colaborar con familias desplazadas de Afganistán, sumándose así a los esfuerzos para brindar protección y ayuda humanitaria. Precisamente es en Ecuador donde vive Jabbar Bahrami, un afgano que ve con preocupación la situación que atraviesa su país. Bahrami llegó a Quito en 2003 y cree que la forma de frenar al talibán es la resistencia por parte de sus compatriotas, en especial la de los más jóvenes, aunque tiene dudas de que la mayoría esté dispuesta a rebelarse. En Quito, Ana María Cañizares habló con él y desde la capital ecuatoriana nos cuenta también el sentir de la comunidad afgana en Ecuador. Tierra afgana es una tierra que no está dominada por nadie. Jabbar Bahrami, de 35 años, nació en Kabul y dice que desde muy pequeño sabe lo que se siente salir de su país para poner a buen recaudo su vida y la de su familia. Llegó a Ecuador como refugiado junto a sus padres en 2003, pues la situación en Afganistán se volvió insostenible. Empezó una vida desde cero mientras en Afganistán se cumplían los primeros años de la intervención estadounidense. El momento cuando yo llegué al Ecuador, te miran el pasaporte, automáticamente como que te relacionan Afganistán, bomba, terrorismo, lo que sea, no sé qué pensarán también, ¿no? Y es muy feo, o sea, que te juzguen por un poco gente que viven allá, que hacen todo ese desmadre que están haciendo y que tu pasaporte, que tú llevas contigo, que te identifica, que te juzguen por esto. En Ecuador, Jabbar estudió Relaciones Internacionales y se dedica al comercio. Se casó con una ecuatoriana biotecnóloga con quien tiene una hija de 4 años. Dice que no quisiera para ellas un futuro sombrío que impida su desarrollo como seres humanos. Como insiste, ocurrirá en Afganistán bajo el dominio talibán. Creen para ellos es normal, ¿no? Ser mujer en la casa, ser mujer, hacer aseo de la casa, ser mujer, no pensar en estudios, ser profesional. Entonces, ¿a mí qué me queda? O salgo o me tomo algo, me suicido. Es prácticamente así, como aquí a mí me digan no hagas eso, no hagas eso, porque son mis derechos fundamentales. Cuando las tropas de Estados Unidos salieron de Afganistán y se ejecutó la entrada del talibán, Bahrami no pudo evitar sentir una gran angustia. Fuimos golpeados por ese grupo hace casi 25 años y no hemos avanzado como quisiéramos como país avanzar, no, para nada. Apenas tuvimos ese tiempo de 20 años, logramos porque no nos dejaron en paz. Cree que para frenar el avance de los talibanes en su país es necesario que la población se movilice, pero ve complicado que la mayoría esté dispuesta a resistir. Una solución que la gente, los jóvenes que están ahorita, que ellos, el pueblo, se levante y diga, ya no creemos a nadie, ya. Ahí no va a haber un futuro, ni para esa generación joven, ni para las generaciones que van a venir, ni para los siguientes, porque va a ser la misma cosa. Si ellos quieren ya decidir su futuro, ellos tienen que levantarse ya. Un futuro que muchos lo ven fuera de su país. La gente va a salir de cualquier manera, tanto legal, ilegal, lo que sea. Pese a que Ecuador no es un destino común de afganos, Martín Pastor, experto en migraciones, sostiene que quienes han llegado se han insertado en el comercio, escapando del miedo y el radicalismo. Hay una representación importante porque están ahí, están en el día a día, están en los locales de shawarmas que por ejemplo, mucha gente visita todos los días en esta ciudad, porque de esos están insertados en el comercio diario. Aún es incierto que pueda producirse una migración masiva a Latinoamérica de afganos. Jabbar cree que la situación en su país podría retroceder más de 30 años y que la paciencia se puede agotar. ¿Cómo puede venir unas personas a gobernar un país que ellos miran a la televisión, en la pared dice que es algo de satánico? Es que la gente no va a aguantar esto. La gente tarde o temprano va a levantar. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Es interesante la perspectiva de este afgano ecuatoriano. Y al regresar, 5 días después de que un terrible terremoto de 7.2 grados sacudiera Haití, un equipo de CNN acompaña a un grupo de socorristas en una misión humanitaria. Regresamos. A 5 días del terremoto que azotó Haití, los hospitales continúan recibiendo heridos que poco a poco son trasladados desde zonas donde la atención médica no es adecuada hacia Puerto Príncipe, la capital. CNN acompañó a un grupo de socorristas de la Guardia Costera de Estados Unidos en una misión humanitaria en Lecay. Este es el informe de nuestro enviado especial, Gustavo Valdés. Los helicópteros son los principales vehículos en las labores de rescate en Haití tras el terremoto del 14 de agosto. En uno de ellos nos trasladamos a Lecay, uno de los lugares más afectados. Con la llegada de las aeronaves adicionales del Departamento de Defensa, ahora la Guardia Costera se puede enfocar en otras labores como es la entrega de ayuda humanitaria. Esta es solo una de las misiones que ha realizado la Guardia Costera esta semana, evacuando a cientos de heridos, ayudando con la atención médica y transportando personal de rescate a zonas remotas de la isla. Estas aeronaves aterrizan en lugares estratégicos, como los hospitales, donde hay pacientes que necesitan ser trasladados a la capital para recibir atención médica. Y es que a casi de una semana de que la tierra rugiera en esta parte de la isla de Hispaniola, aún llegan personas cuyas vidas están en peligro. La enfermera Whitney Hempsworth viajó desde Denver como parte de un grupo humanitario llamado HERO, un grupo de médicos voluntarios. Aún vemos mucho trauma, muchas fracturas. Todo el que es trasladado tiene una herida en la cabeza y fracturas de fémur. Es muy difícil conseguir suministros. Este es el hospital Ofatma, donde no hay haitianos a cargo. Por eso los médicos voluntarios deciden quién tiene prioridad para ser evacuado y quién tiene que esperar. Una de las cosas que nos llama la atención es que todo el equipo, el poco que tiene este hospital, está en los pasillos de afuera. Y es que si bien a primera instancia parece que el interior está en buenas condiciones, hay electricidad, es más fresco que pudiera ser albergue para los pacientes, los efectos del terremoto son evidentes en la estructura de este hospital y es por eso que para evitar algún accidente, que estas estructuras dañadas se colapsen, ya sea a consecuencia del daño que recibieron o alguna otra réplica. Es por eso que los doctores prefieren tener a los pacientes allá afuera. Donde también dependen del sol para que las radiografías se sequen y se vean a contraluz. Así determinan la gravedad de las heridas. Es en la intemperie donde encontramos a la pequeña Cristina. Ella espera el siguiente paso en su recuperación. Su madre cuenta que el día del terremoto, cuando ella estaba en el mercado, su hija estaba en la casa, que se derrumbó parcialmente. Cuenta que cuando regresó, los vecinos habían sacado a la niña, quien sufrió de un pulmón colapsado que requirió cirugía. Agrega que aún no sabe cuál es el siguiente paso. En este hospital, que también sirve de albergue temporal para algunos de los familiares de los heridos, el personal médico puede tratar algunas heridas e incluso realizar algunas cirugías. Pero las limitaciones salen a relucir cuando una señora de edad avanzada llega repentinamente al hospital en brazos de un hombre. Su debilidad es evidente. Con un helicóptero de la Guardia Costera disponible, tratan de evacuarla, pero no logran estabilizarla a tiempo. En cuestión de minutos, comienzan con maniobras de resucitación. Esfuerzos que no dan resultados. Frustrating that sometimes you have to work with what you have. Yes. Whitney Hempsworth reconoce que es frustrante no tener los recursos necesarios, pero asegura que su equipo está haciendo todo lo que puede para salvar vidas. Uno de los que intentaron la resucitación es uno de los miembros de la tripulación de la Guardia Costera, que rápidamente cambia su enfoque para ayudar con la evacuación de 2 adolescentes, que parecen tener fractura en sus piernas. Al llegar a Puerto Príncipe son recibidos por ambulancias para el próximo paso en su cuidado médico, mientras que la tripulación del helicóptero se prepara para su siguiente misión. Gustavo Valdés, CNN, Puerto Príncipe.
Ya llegamos al final de conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. Nos vemos mañana.